Antes de comenzar, un recordatorio para los nuevos del canal. Esta es una cadena de videos en los que resumo toda la novela web de Re:Zero. Si eres nuevo, te recomiendo ir al link de la descripción donde hay una lista con todos los resúmenes de los capítulos en orden. También les recuerdo que ya tenemos activas las membresías del canal, con la cual puedes tener acceso a insignias y emojis más chidos. Además les recuerdo que hago en vivo casi a diario, en donde leemos la novela web, y más materiales de Re:Zero como spin-offs o what ifs. Nos quedamos después de la batalla de Aldebarán contra Capella. Luego él se percata de que Anastasia está actuando como una bruja y decide confrontarla extendiendo su espada contra ella. Entonces Anastasia le dice, en mi experiencia, el término bruja nunca se usa con buenas intenciones. Y Aldebarán le contesta, tu primera impresión es correcta, zorro farsante. Él se había percatado de que el zorro que normalmente estaba adornando el cuello de Anastasia había invadido su cuerpo. Y Anastasia explica que como medida para escapar del derrumbe, ella se fusionó con su espíritu artificial, dando lugar a su existencia actual, una Anastasia Echidna. Se podría decir que el espíritu artificial Echidna tomó posesión del cuerpo de Anastasia, y ahora Anastasia permanece dormida en su interior, así que solo Echidna moverá el cuerpo desde ahora. Y básicamente se va a quedar así todo el arco 5 y arco 6, así que desde ahora nos referiremos a ella como Echidna Zorro, así que cada vez que hable de Echidna Zorro me estaré refiriendo a Echidna en el cuerpo de Anastasia. De todos modos, no se preocupen porque la Echidna del santuario no vuelve a aparecer en estas dos temporadas del arco 5 y arco 6, así que es difícil que se confundan. Volviendo a la novela, Echidna Zorro les explica que fue una técnica prohibida. Y Félix curó a Aldebarán, mientras este les explica que seguramente esa arzobispa sigue viva. Pero en ese momento se dio cuenta que el Metia ya estaba funcionando, así que quien provocaba la interferencia era Capella. Entonces tras estas deducciones se dan cuenta que ella escapó. Y en ese momento el espejo comenzó a sonar, alguien estaba intentando comunicarse con ellos. Mientras tanto la novela nos mueve a la batalla de Garfield. La introducción comienza con la explicación de la raza de gigantes de varios brazos. Eran una raza con pocos integrantes y cuando sus tierras eran atacadas ellos preferían retirarse y buscar un nuevo territorio, y de este modo ellos terminaron en las tierras de Boyachia. Nos explican que esta raza tenía de 4 a 5 brazos normalmente, y por eso Kurgan era considerado de los mejores exponentes dado que tenía 8 brazos. Entonces llegó el día en el que el señor feudal reclamó sus respectivas tierras ocupadas por los gigantes, y Kurgan alentó a sus hermanos a luchar y a rebelarse. De este modo ellos repelieron muchas veces los ataques del señor feudal, y luego de ello atacaron su mansión. Y lo mejor es que el señor feudal, viendo su poderío, en lugar de seguir tomando represalias, los aceptó como parte de su reino y les dio puestos en su ejército. Y así comenzó la leyenda de Kurgan de los 8 brazos, un barbárico y demoníaco asesino de 8 brazos. El imperio de Boyachia era un país que premiaba a los más fuertes semihumanos. Y en ese tiempo Kurgan fortaleció mucho su ejército. Volviendo al presente, Garfield llamaba al ayuntamiento y usaba el espejo, pero nadie le contestaba. Él había llegado junto a Wilhelm al ayuntamiento y lo habían encontrado vacío, por lo que decidieron regresar para avisar, y Garfield se había adelantado porque corría a una mayor velocidad. Mientras tanto Wilhelm se enfrentaba a Teresia. Él sabía que si Capella atacaba la base, nadie allí podría hacerle frente, solo estaban Félix, Anastasia y un montón de heridos, y ninguno de ellos era un combatiente adecuado. Sin embargo, mientras daba grandes saltos por encima de la ciudad, algo lo golpeó haciendo que se estrelle contra un edificio. Era Kurgan de los 8 brazos. Y luego de ponerse de pie, un puño fue hundido en su estómago, haciéndolo elevarse, pero fue contestado rápidamente por otro puño haciéndolo volver al suelo. El gigante le había acertado ya 3 golpes. Entonces se quitó las ropas negras del culto y reveló sus armas que estaban atadas a sus pies, y las colocó sobre 4 de sus brazos. En ese momento el cuerpo de Garfield comenzó a temblar. Él ahora conocía el nombre de este héroe, era Kurgan de los 8 brazos, y también algunas de sus hazañas, que habían quedado guardadas en la historia. Entonces, del mismo modo que Kurgan,
él tomó sus escudos y los colocó en sus brazos, de este modo ambos estaban listos para la batalla. Ambos se miraban pero Kurgan no hacía ningún movimiento, así que Garfil enojado comenzó a atacar. Garfil se lanzó contra Kurgan pero Kurgan usando un solo brazo bloqueó el ataque de Garfil. El gigante solo había usado uno de sus brazos para bloquear el ataque de cuerpo completo, e inmediatamente sus demás brazos contraatacaron dándole a Garfil una paliza. Uno de sus ojos quedó morado y uno de sus colmillos se rompió, y no conforme con hacerle ese daño, Kurgan comenzó a patearlo en el suelo, haciendo que dé muchas vueltas, y por último Garfil cayó en uno de los canales cercanos. Entonces Garfil se hundió en el agua, y la superficie del agua se tiñó de rojo. Esta historia continuará. De inmediato. Y aquí normalmente esperarías como 8 capítulos para saber qué pasa, pero nosotros lo sabremos inmediatamente. Su cuerpo entero estaba sumergido en agua fría, y aún podía divisar la ondulante luna a través del agua sobre su cabeza. El hueso que solía soportar su ojo derecho estaba roto, así que inmediatamente usó su mano izquierda para aplicarse tratamiento mágico y efectuar una curación mínima. Y de este modo Garfil llegó al fondo del canal de agua, sin embargo recordó a todas las personas que estarían tristes si él muriera, y obtuvo la fuerza para salir de ese lugar. Y así pisó el fondo del canal, y dando un gran salto, salió del agua. Después pensó en lo que debía hacer, él tenía que ir a salvar a los demás del ataque de Capella, pero en cuanto diera la espalda probablemente moriría. Desde el primer instante que este dios de la batalla apareció frente a él, Garfil se vio incapaz de escapar. Ahora solo había 2 opciones que Garfil podía tomar: pelear y morir, o morir sin pelear. Y usando toda su fuerza comenzó a rugir, pensando que su única opción era obtener la victoria. Entonces se volvió a lanzar contra Kurgan. Si la fuerza de todo su cuerpo no iba a funcionar, usar la velocidad de su cuerpo sería su mejor carta. Él debía poder morder, cortar y desgarrar a mayor velocidad que esos brazos, o al menos eso pensaba. Pero la realidad fue un poco diferente, él fue obligado a esquivar. Él tenía técnicas especiales, y una de ellas usaba sus brazos delanteros como defensa, mientras otros brazos podían moverse para atacar a sus oponentes. Esto ocasionaba que sus oponentes sufrieran grandes daños, dado que si solo uno de sus brazos bloqueaba, los otros 7 brazos serían usados para atacar, en el mismo instante. Así que si alguien lo enfrentara tenía que ser capaz de esquivar 7 ataques más a la vez. Entonces Garfil lo intentó. Bloqueó un golpe con su escudo, se inclinó para esquivar otro, se lanzó hacia atrás para reducir el impacto del siguiente, giró para evadir otro, desvió uno con toda la fuerza de su cuerpo, dejó que uno destruyera su hombro para evitar una herida fatal, desvió uno con su brazo convertido en bestia. Y por último recibió un golpe que lo estrelló sobre el suelo. En pocas palabras llegó a esquivar 6 ataques de los 7 que necesitaba. Si esto continuaba, Garfil sería aniquilado por este dios de la batalla. Pero Garfil se puso de pie y usó su protección divina sobre la tierra para que el concreto abajo de los pies de Kurgan saliera disparado. Kurgan estaba en el aire, y no podría defenderse, entonces aprovechando esta oportunidad Garfil usó la transformación de tigre sobre su brazo y golpeó a Kurgan, y luego le dio una patada. Pecho, muslos, rodillas y estómago, todo recibió golpes constantes. Suprimido por la fuerza del impacto, los numerosos brazos de Kurgan no podían ponerse al corriente en la defensa, y solo podía tomar cada ataque en su posición extendida. Y justo cuando pensaba darle el golpe final, Garfil fue obligado a bloquear, entonces el gigante tomó una de sus espadas con los 2 brazos para aumentar la potencia, y golpeó con ellos a Garfil. Garfil alcanzó a defenderse con sus 2 escudos, pero luego Kurgan le dio una patada, haciendo que Garfil se estampe contra el suelo. Luego Garfil usó su técnica curativa, dado que varios de sus huesos estaban rotos, y aunque curó bastantes de sus lesiones, su maná no alcanzó para curar todo el daño que tenía su cuerpo. Sin embargo, él se quedó en el suelo unos minutos y aprovechó para curarse usando su protección divina de la tierra.
y Kurgan solo lo observó. Pero Garfield se levantó molesto, dado que ya había sido derrotado 3 veces. Entonces se acercó a él y le dijo: «¿Podrías simplemente matarme?». Él admitió la derrota y estaba pidiendo morir como un guerrero. De este modo bajó sus escudos y con una sonrisa se acercó a Kurgan. Batallar contra el dios de la batalla, para un guerrero, era quizá la forma más honorable de morir. Pero en ese momento recordó lo que le había dicho a alguien una vez: «Eres muy fuerte cuando no estás pensando en cosas extra y simplemente utilizas tus instintos para pelear». La voz de alguien, una voz íntima, una voz familiar, una voz reconfortante, una voz ahogada, una voz orgullosa, una voz que no podía suprimir su furia. Todas estas voces se rehusaban a dejar ir a Garfield. Aunque se apoyara en su instinto para pelear, estas olas de sonido que venían no se alejarían en absoluto, y Garfield no estaría solo. Mientras más pensaba en ello, más débil se volvía, y su yo de ahora era muy débil. Era diferente a cuando había estado en el santuario, jugando a ser un lobo solitario. Ahora, tenía más humildad y había visto más cosas. Y todo ello hizo que su espíritu de pelea renazca. Entonces miró a Kurgan, y lo desafió de nuevo a una batalla. Y al ver el cambio en su mirada, Kurgan aceptó el desafío silenciosamente, guardando 2 de sus espadas y ajustando su postura. Guardar sus 2 espadas significaba que ahora Kurgan podría concentrarse, y luego puso un pie adelante, con una pose de batalla. Esto significaba que ahora mismo Kurgan estaba tomando las cosas en serio. En silencio, Garfield corrió hacia el dios de la batalla, y ante esta brutal ofensiva, las cuchillas demoníacas respondieron. Suprimiendo el terrorífico sentimiento de una pared de desesperación acercándosele, Garfield corrió hacia adelante, aprovechando su oportunidad con todo su ser. Esta vez sería diferente, dado que la vez anterior Garfield había atacado de esa forma al haberse dejado intimidar por el pasado del dios de la batalla. Entonces lanzó un puñetazo en la cara de Kurgan, pero fue bloqueado por uno de los brazos. Y Garfield dijo: «No me jodas». Entonces el golpe explotó, haciendo retroceder a Kurgan. Eso se debía a que la protección divina de Garfield estaba activada, potenciando su poder al estar en contacto con la tierra. Entonces Garfield caminó sobre Kurgan intentando darle una patada en la barbilla, pero Kurgan lo golpeó haciéndolo retroceder. Y Garfield cayó de pie sobre el concreto, pero en ese instante Kurgan apareció frente a él atacándolo, y Garfield lo detuvo y le dijo: «No me subestimes, maldito». Él había usado su boca para morder la espada que lo había atacado, y como consecuencia algunos de sus dientes habían sido desprendidos. Pero la cuchilla demoníaca había sido detenida, y Garfield usó su transformación en tigre sobre su cabeza mientras mordía la cuchilla, y así quebró una de las armas de Kurgan. Al perder el peso de su arma, el cuerpo de Kurgan perdió un poco de equilibrio, y el tigre aprovechó para atacar a Kurgan varias veces. Entonces Kurgan contraatacó golpeándolo en la cara, y luego acertando un ataque de su otra cuchilla demoníaca en su vientre. Si bien la cuchilla no podría cortar el duro cuerpo de tigre de Garfield, esta venía cargada con gran potencia. Y para intentar contrarrestarla, Garfield hizo estallar el suelo abajo de Kurgan. Entonces Garfield tomó a Kurgan y lo lanzó hacia el canal de agua, pero Kurgan en el aire tomó a Garfield llevándoselo. De este modo ambos cayeron al canal de agua, y mientras el agua se los llevaba, ambos seguían intercambiando golpes. Y mientras hacían eso, Garfield se dio cuenta que Kurgan no necesitaba respirar, lo que lo colocaba en desventaja. Luego ambos cayeron de cascada en cascada, y en esa repetición de caídas Garfield dejó de moverse. En ese momento Garfield pensó que moriría, pero de pronto el agua comenzó a disminuir, y una corriente de agua lo atrapó sacándolo del canal. Y mientras tomaba aire, Garfield escuchó una voz diciéndole: «Gorgeous Tiger». Una débil voz lo llamaba, mezclándose con el sonido del agua que fluía. Entonces Garfield despertó en un espacio subterráneo mal iluminado y frío. Al avistar un poco el lugar se dio cuenta que estaba en uno de los tantos refugios de la ciudad. Y a su lado estaba su hermanito, el hijo de Reala Thompson.
pero en ese momento fue atacado por Kurgan, que parecía haber sido arrastrado junto a él, al mismo tiempo por el torrente de agua. Él había bajado la guardia y como consecuencia, 8 golpes consecutivos fueron lanzados contra él. Entonces Garfield gritó, «Ya fue suficiente». Y mordió uno de los puños arrancándole la piel y parte del músculo del brazo. Luego, usando sus garras, hizo un gran corte desde el abdomen hasta el cuello de Kurgan. Mucha sangre saldría de la herida recibida, pero Kurgan no vaciló y movió sus otros 7 brazos para atacar a Garfield. Sin embargo, el calor de la batalla había puesto el cuerpo de Garfield al máximo, y gracias a ello Garfield pudo bloquear los 7 ataques restantes. Bloquea, rechaza, evita, esquiva, patea y de frente. Puño contra puño, generando ondas de choque que lograban evaporar el sudor de ambos. El poder y la superioridad colisionaban, el estruendoso sonido hacía que costara creer que ambos estaban hechos de carne y hueso. El impacto fue tal, que sus cuerpos no pudieron tolerarlo y salieron volando en direcciones opuestas. El feroz tigre y la figura titánica fueron lanzados por el aire, causando que mucha del agua volara. El cuerpo de Kurgan se estrelló contra un muro, mientras que Garfield volvió a quedar sumergido en el agua. Levantó la cabeza inmediatamente y su mirada se cruzó con la de Kurgan, que lo observaba fijamente. Garfield se puso de pie, y el agua ya llegaba hasta sus tobillos. Este refugio había sido perforado por el poder de los combatientes y ahora el agua estaba entrando poco a poco en el lugar. Entonces, usando la protección divina de los espíritus de la tierra en la suela de sus pies, Garfield cortó un gran cubo en el suelo sobre el que se encontraba y lo arrancó del suelo, haciendo que el agua se drenara por ese lugar. Y Kurgan usó su espada para destruir los escombros del techo por el cual habían entrado, tapando de manera rústica el lugar. De este modo ya no había agua en el suelo y aunque aún se filtraba agua en el lugar, esta era muy poca. Entonces de nuevo ambos se miraron, el héroe Kurgan de los 8 brazos, y el desafiante, Garfield, el tigre dorado. El dios de la batalla había tenido la ventaja antes, y podría haber vencido a Garfield fácilmente dejando que éste se ahogue, pero no lo hizo. Él había destruido el muro de un refugio para continuar su batalla honorablemente. Y ahora el agujero había sido tapado, y los guerreros estaban listos para continuar la batalla. Entonces Garfield gritó, ¿qué demonios les pasa? ¿Por qué se quedan allí mirando? Lárguense ahora que tienen oportunidad, y busquen otro lugar para refugiarse. La mayoría de los refugiados se habían quedado mirando a estos dos, pero luego de escuchar a Garfield decidieron quedarse a ver el final de esta batalla. Y un niño llamado Fred le gritó, «Gorgeous Tiger». Era su manera de apoyarlo, y una niña a su lado también dijo lo mismo. Ambos llamaban al Gorgeous Tiger. Y otras voces decían, «Tienes que ganar. Pelea, y gana. No pierdas». Garfield no podía creer que nadie se moviera, y en su mente dijo, «Capitán, parece que tu discurso salió demasiado bien». Todos estaban gritando llamando al Gorgeous Tiger. Ambos hermanitos estaban mirando a Garfield. Garfield estaba siendo observado por los residentes de esta ciudad, que habían aceptado a su madre luego de que ésta perdiera la memoria. Y Garfield decía, un duelo entre guerreros no debería ser tan llamativo. Pido disculpas de antemano. Entonces se presentó, soy el escudo del santuario, no, solo soy Garfield Tinsel, el Gorgeous Tiger. Su oponente sacó las 2 cuchillas que había guardado, y luego las chocó entre sí. En ese momento la batalla se reanudó, y Garfield se lanzó contra Kurgan. La cuchilla demoníaca descendió sobre él, pero este le dio una patada destruyéndola. Luego la segunda cuchilla fue bloqueada por su codo, y como consecuencia los huesos del brazo de Garfield se rompieron. Sin embargo, Garfield estaba aliviado al haber bloqueado los 2 ataques más poderosos de su rival, ahora solo tendría que preocuparse por sus otros 6 puños. Luego usó el brazo destruido para bloquear uno de los puños, con eso el tercer ataque había sido evitado. Después se impulsó y le dio un cabezazo a uno de los puños, con esto bloqueó el cuarto ataque.
Entonces golpeó la tierra con la suela de sus pies, transmitiéndole su voluntad, y ésta le respondió dándole su poder. En ese momento la tierra abajo de Kurgan se movió y Kurgan perdió el equilibrio. Y Garfield aprovechó ese momento de vacilación, y saltó esquivando a Kurgan. La quinta y sexta mano habían sido evitadas. Kurgan, cuyas 6 de sus 8 manos habían sido evadidas, se decidió a usar las 2 manos restantes para acabar con Garfield, en un ataque mortal. Y tomó su espada con ambas manos restantes, y las descendió sobre Garfield. El tiempo se movía tan lento que producía ansiedad, y Garfield solo veía cómo esa cuchilla descendía lentamente contra él. Él se sentía más débil desde que salió del santuario, pero la realidad era que desde que salió pudo darse cuenta que era débil, en comparación con algunos monstruos del mundo exterior como había presenciado hace poco. Ese monstruo llamado Reinhardt, o el sujeto que estaba frente a él en este momento. Entonces elevó su brazo haciendo que la cuchilla impacte contra el escudo de su brazo. Inmediatamente ese brazo también sufrió el mismo destino que el otro, viendo destruidos sus huesos y quedando deshabilitado. Sin embargo, la cuchilla se detuvo haciendo un rasguño en su frente. Garfield había mordido el escudo que salió volando, en ese mismo ataque, y usando su mandíbula recibió el ataque de la cuchilla demoníaca en la cara protegida por el escudo, y resistió el ataque con la fuerza de su cuello. De repente, sangre comenzó a brotar. Grandes cantidades de sangre empezaron a salir de algún lugar en aquel espacio subterráneo. Venía de la mano derecha de Kurgan, la última mano que atacó con una cuchilla demoníaca. Era sangre de la herida hecha por Garfield en la anterior batalla, y ahora esa herida se había abierto completamente. En ese momento, usando la fuerza de sus piernas, Garfield se lanzó contra el cuello de Kurgan. Y usando la fuerza del impulso saltó y mordió el cuello de Kurgan arrancando un pedazo de carne de su yugular, y después de eso el cuerpo de Garfield colapsó en el suelo. Los brazos de Garfield no le servían, le faltaban varios dientes y su cuerpo estaba cubierto de sangre. Por otro lado, habiendo sido herido mortalmente por un destrozado Garfield, la heroica figura de Kurgan seguía de pie con la cabeza en alto. Este era el espíritu de un héroe, capaz de conmover el corazón humano. Y en ese momento Kurgan dijo, extraordinario. Esa era la única palabra que Kurgan se había permitido decir durante todo el combate, y de este modo reconoció al vencedor. Inmediatamente, el cuerpo de Kurgan comenzó a dispersarse como arena en el viento. Entonces Garfield se dio cuenta que estaba muy maltratado, y comenzó a enfocarse en absorber mana de la tierra para curarse. Y luego la gente se acercó a él a agradecerle, entre ellos sus 2 hermanitos. Pero Garfield sabía que aún tenía que ir al ayuntamiento, así que se puso de pie, luego de que sus huesos se recuperaran, y se disponía a irse, pero en ese momento el metia en su bolsillo brilló. La comunicación había sido restablecida y un mensaje llegaría a él. Y hasta aquí lo dejamos por hoy. No es que quiera dejarlos con las ganas, es solo que el capítulo termina así en la novela. Por otro lado, he resumido más de 4 horas de 3 directos, en un video de 20 minutos aproximados, y espero lo hayan disfrutado. Y por último les recuerdo que si has visto esto en estreno, y ya no quedan más videos en la lista de resúmenes, puedes adelantarte viendo el en vivo 32 de la lista de en vivos del canal. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente. No olvides dejar tu poderoso like y comentar. Eso me ayuda muchísimo para seguir trayendo este tipo de contenido que tanto nos gusta, y nos vemos en el siguiente. Se despide su amigo Yuya Onichan. No olvides suscribirte a mi canal, Yuya Onichan, y seguirme en Facebook, para más contenido como este. Todos los links están en la descripción. Y deja tu comentario, eso me ayuda muchísimo.